En las tierras altas de Castilla, donde el horizonte se extiende como un mar inmóvil de trigo y encinas, se alza una villa que durante siglos fue el corazón palpitante de una de las casas nobiliarias más poderosas de España, los Pimentel, condes duques de Benavente. Su historia, tejida con hilos de ambición, esplendor y contradicción, nos conduce a un tiempo en que la nobleza no solo gobernaba territorios, sino también imaginarios colectivos, símbolos culturales y destinos políticos. El castillo de Benavente, convertido en palacio renacentista, era mucho más que piedra y argamasa. Representaba el emblema de un linaje que supo proyectar su poder con tanta solidez como la de sus muros almenados. Allí, en los amplios salones revestidos de tapices flamencos, se celebraban fastuosos banquetes a los que acudían monarcas y embajadores, prelados y poetas, soldados y artistas. Cada gesto, cada palabra y cada alianza firmada bajo aquellos artesonados dorados resonaban más allá de las fronteras de Castilla, alcanzando los oídos de la corte real en Valladolid y más tarde en Madrid. Los Pimentel no eran una familia cualquiera. Eran depositarios de títulos que acumulaban prestigio desde la Edad Media, una estirpe que combinaba la fidelidad al trono con la astucia de quienes sabían moverse en los laberintos del poder. Su linaje se convirtió en sinónimo de influencia, y su apellido resonaba con fuerza en las crónicas de reyes y cronistas. Pero más allá de la política y de la guerra, había otra faceta que los distinguía: el amor por las artes y las letras. El mecenazgo de los condes duques dio vida a bibliotecas que aún hoy asombran por la riqueza de sus volúmenes y a encargos artísticos que engalanaban iglesias, palacios y conventos. Pintores, arquitectos y músicos encontraron en Benavente un refugio donde su talento podía florecer bajo la protección de esta familia. Era, en cierto modo, un microcosmos del Renacimiento español, donde se respiraba tanto el aire de las intrigas cortesanas como el perfume de la cultura humanista. Sin embargo, bajo el esplendor de la púrpura y el oro, se escondía un juego más peligroso: la competencia entre casas nobiliarias, las deudas que crecían a la sombra de los lujos y los litigios interminables por herencias y privilegios. Los Pimentel, como tantas otras familias de la alta aristocracia, no solo conocieron la gloria, sino también la tensión constante de mantener en equilibrio sus ambiciones y sus responsabilidades. Cada paso en falso podía significar el declive. Cada exceso podía transformar el brillo en ruina. El título de conde-duque de Benavente, alcanzado tras generaciones de acumulación de honores y territorios, no solo elevó el estatus de la familia, sino que también la convirtió en blanco de envidias y sospechas. En una España dominada primero por los Austrias y más tarde por los Borbones, la lealtad de los grandes linajes era tanto una bendición como una amenaza para la corona. El poder de los Pimentel se sustentaba en tierras fértiles, en fortalezas estratégicas y en alianzas matrimoniales con otras casas poderosas, como la de Osuna. Cada unión matrimonial era un pacto político, cada descendencia una nueva rama del árbol genealógico que extendía sus raíces más hondo en la estructura del reino. Y así, a medida que el tiempo avanzaba, los Pimentel se convirtieron en una de las grandes referencias de lo que significaba ser noble en la España de los siglos de oro y de hierro. Entre la devoción religiosa y la magnificencia cortesana, entre la espada y la pluma, entre la lealtad y la intriga, la familia fue encarnando las luces y las sombras de la nobleza peninsular. El viajero que en aquellos tiempos se aproximaba a Benavente desde los caminos polvorientos
podía divisar la silueta majestuosa del palacio, con sus torres recortándose contra el cielo castellano. Al traspasar sus puertas, quedaba envuelto por un mundo donde todo estaba calculado para impresionar. Los corredores interminables adornados con retratos de antepasados que miraban con severidad, los jardines geométricos que evocaban el orden renacentista, las caballerizas repletas de corceles listos para la guerra o la ceremonia. Allí se respiraba poder, pero también se percibía el peso de la historia, como si cada piedra guardara memoria de juramentos, traiciones y ambiciones. En este escenario grandioso, los Pimentel construyeron una narrativa que iba más allá de sus propias vidas, la de una familia que aspiraba a perpetuar su nombre a través de los siglos. Y sin embargo, la pregunta que inevitablemente se plantea cuando contemplamos su legado es si aquella grandeza podía sostenerse indefinidamente o si, como tantas otras casas nobiliarias, estaba condenada a enfrentarse al implacable ciclo de ascenso y decadencia. Porque, en el fondo, la historia de los condes duques de Benavente no es solo un relato de títulos y privilegios, sino también un espejo de la condición humana, la lucha por el poder, el deseo de trascendencia, la tensión entre la gloria pública y las fragilidades privadas. Hoy, al abrir las páginas de esta crónica, no buscamos simplemente recordar los nombres que un día llenaron documentos y crónicas, sino comprender qué significó realmente ser parte de un linaje que aspiraba a gobernarlo todo desde la penumbra de un salón palaciego. Y mientras recorremos este viaje por los siglos, una pregunta late con insistencia, como un eco que atraviesa el tiempo. ¿Qué secretos se escondían tras las murallas de Benavente? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar un linaje para mantener encendida la llama de su poder? Para comprender el verdadero peso histórico de los Pimentel, condes duques de Benavente, debemos retroceder a los albores de la Edad Media, cuando Castilla y León eran reinos en formación, y las fronteras no eran líneas estáticas en un mapa, sino territorios en disputa, ganados y perdidos al ritmo de la Reconquista. Fue en ese escenario convulso donde la familia Pimentel comenzó a labrar su destino. El apellido tiene raíces portuguesas, y los primeros miembros documentados del linaje aparecen en los siglos XII y XIII, vinculados a la nobleza lusa. El traslado de la familia a Castilla se produjo en el contexto de las alianzas dinásticas que unían a las coronas ibéricas frente a los musulmanes y frente a sus propias tensiones internas. Como tantas otras casas, los Pimentel supieron adaptarse, integrarse y, sobre todo, aprovechar las oportunidades que ofrecía una monarquía en plena expansión territorial. Fue en el siglo XIV cuando los Pimentel adquirieron mayor relieve en la corte castellana. El matrimonio de Rodrigo Alfonso Pimentel, primer conde de Benavente, con descendientes de linajes poderosos, consolidó a la familia como una de las principales fuerzas del reino. Benavente, situada en una posición estratégica entre León, Galicia y Castilla, se convirtió en el centro de su poder. El título condal fue otorgado por Enrique II de Trastámara como recompensa a la lealtad en tiempos de guerra civil contra Pedro el Cruel. Ese gesto no solo reconocía servicios militares, sino que también abría la puerta a un futuro de privilegios, rentas y presencia en el círculo más cercano de la corona. El castillo de Benavente, cuya construcción original se remontaba a siglos anteriores, comenzó entonces a transformarse en residencia palaciega. Bajo el patrocinio de los Pimentel se ampliaron salones, se reforzaron torres y se levantaron estancias pensadas no solo para la defensa, sino también para la representación. Allí, en un entorno de muros robustos y frescos climas castellanos,
se fue tejiendo la identidad de un linaje que aspiraba a trascender la mera función militar para convertirse en un actor político de primer orden. Durante los siglos XV y XVI, la familia Pimentel alcanzó un grado de consolidación notable gracias a su capacidad de tejer alianzas matrimoniales. Cada enlace era cuidadosamente calculado para ampliar dominios y estrechar lazos con otros linajes influyentes. Entre los más significativos destaca la unión con los Enríquez, almirantes de Castilla, y más tarde con los Telles Girón, duques de Osuna. Estos enlaces no solo reforzaban la red de poder de la familia, sino que además les permitían ocupar un lugar destacado en las ceremonias cortesanas, en las campañas militares y en las instituciones del reino. Los Pimentel fueron además protagonistas en momentos clave de la historia peninsular. Estuvieron presentes en la batalla de Aljubarrota en el siglo XIV, donde Castilla sufrió una de sus más dolorosas derrotas frente a Portugal, y también acompañaron a los reyes católicos en las campañas que culminaron con la conquista de Granada en el año 1492. Aquella victoria, que marcó el fin de 8 siglos de dominio musulmán en la península, fue celebrada en toda Europa, y las familias nobles que participaron en ella se aseguraron un lugar de honor en la memoria colectiva. La devoción religiosa también formaba parte de la identidad de los Pimentel. No se limitaban a la ostentación palaciega, sino que fundaban conventos, dotaban iglesias y patrocinaban órdenes monásticas. En Benavente y sus alrededores aún se conservan restos de esa herencia espiritual, huellas de un linaje que entendía la religión tanto como deber moral como instrumento de legitimación social. Al financiar capillas y monasterios, los Pimentel no solo aseguraban oraciones por la salvación de sus almas, sino que también reforzaban la imagen de piedad y grandeza que la nobleza debía proyectar. Uno de los momentos de mayor esplendor para la familia llegó en el siglo XVI, cuando Antonio Alonso Pimentel, conde de Benavente, logró acumular títulos y privilegios que lo convirtieron en una de las figuras más influyentes de su tiempo. Su cercanía a la corte de Carlos V y su participación en las complejas redes de alianzas europeas situaron a los Pimentel en la primera fila del poder. Fue precisamente en este periodo cuando la familia adoptó el doble título de conde-duque, una rareza en la jerarquía nobiliaria que elevaba aún más su estatus. El linaje, sin embargo, no solo se sostuvo en las armas y en la política. Los Pimentel fueron conocidos como grandes mecenas. En sus palacios se reunían poetas, humanistas y artistas. La biblioteca de Benavente llegó a ser una de las más completas de la Castilla renacentista, con manuscritos que abarcaban desde los clásicos latinos hasta tratados de teología y filosofía. Se decía que pasear por sus estanterías era como recorrer un mapa del saber de la época. Esa pasión por las letras y las artes no era gratuita. Respondía a una estrategia consciente de proyectar un perfil de noble ilustrado, capaz de rivalizar en prestigio cultural con otras casas como los Mendoza. La genealogía de los Pimentel se convirtió en un entramado fascinante, un espejo de la política matrimonial que definió a la nobleza europea. Cada generación añadía nuevas ramas, nuevas alianzas y nuevas responsabilidades. Los árboles genealógicos de la época, cuidadosamente ilustrados, mostraban no solo los nombres de los ascendientes, sino también los escudos heráldicos que hablaban de la fusión de sangres y de la unión de territorios. El blasón de los Pimentel, con su característica cruz flordelisada, evocaba esa mezcla de tradición guerrera y aspiración cortesana que definía a la familia. No todo era armonía, por supuesto. Como en tantas otras casas, las tensiones internas marcaban el devenir del linaje.
Hermanos enfrentados por herencias, pleitos interminables en la Chancillería de Valladolid, disputas por el reparto de tierras y rentas. Estos conflictos, aunque a menudo silenciados en las crónicas oficiales, son esenciales para entender el trasfondo humano de la nobleza. Detrás de los títulos había personas con pasiones, ambiciones y resentimientos. A medida que se consolidaba el poder de los Austrias, los Pimentel se adaptaban a las exigencias de una monarquía cada vez más centralizada. El servicio en la corte se convirtió en requisito indispensable, y muchos miembros de la familia ocuparon cargos diplomáticos, militares y administrativos al servicio del rey. La lealtad era recompensada con mercedes, pero también implicaba sacrificios. Viajar a Flandes, a Italia o incluso a las Indias suponía abandonar el solar familiar durante años, y esa ausencia no siempre resultaba fácil de sobrellevar. La villa de Benavente, mientras tanto, florecía bajo el patrocinio de los condes duques. Se erigieron iglesias, se ampliaron plazas y se mejoraron caminos. El impacto de la familia en la vida local fue profundo y duradero. Los habitantes sabían que su destino estaba ligado al de sus señores, y las fiestas, procesiones y celebraciones cívicas eran ocasiones para reforzar esa relación simbiótica. Al llegar al siglo XVII, la unión matrimonial entre los Pimentel y los Teles Girón, duques de Osuna, marcó un punto de inflexión. Esta alianza no solo unía dos de las casas más poderosas de Castilla, sino que también consolidaba una red de influencia que abarcaba desde la política madrileña hasta los territorios italianos. Era el fruto de siglos de cálculo, de paciencia y de visión estratégica. Con ello, los Pimentel garantizaban que su linaje no solo sobreviviera, sino que se proyectara con más fuerza que nunca. Así se forjaron los cimientos de un linaje destinado a brillar en la edad moderna. Los Pimentel no surgieron de la nada, ni se sostuvieron únicamente en la fortuna. Su grandeza fue el resultado de siglos de alianzas, luchas, fidelidades y adaptaciones. La semilla plantada en los primeros tiempos medievales había dado fruto en un árbol robusto cuyas ramas se extendían por toda la península. Y sin embargo, la pregunta persiste: ¿podía una familia, por muy poderosa que fuera, escapar al destino común de todas las dinastías, ese ciclo de ascenso y decadencia que la historia parece repetir sin cesar? El verdadero esplendor de la casa de Pimentel comenzó a tomar forma entre los siglos XV y XVI, cuando Castilla se consolidaba como el corazón de una monarquía en expansión, y el linaje supo colocarse en la primera línea de servicio a la corona. Fue entonces cuando los condes de Benavente se transformaron en condes duques, un título doble y excepcional que reflejaba no solo la acumulación de honores, sino la fusión entre tradición feudal y modernidad cortesana. La elevación del título se produjo en un contexto de profundas transformaciones. Con la unión dinástica de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los llamados Reyes Católicos, España se proyectaba como una potencia emergente. La conquista de Granada en el año 1492, la expulsión de los judíos y el descubrimiento del Nuevo Mundo marcaron una nueva era. Los Pimentel, fieles a la corona, participaron activamente en este proceso y fueron recompensados con mercedes, tierras y privilegios que consolidaron su poder. El Palacio de Benavente, transformado a lo largo del siglo XVI en un complejo renacentista, se convirtió en el escenario de esta nueva grandeza. Arquitectos y artistas llegados de Italia
Introdujeron el lenguaje del humanismo en sus salones. Se añadieron patios de columnas dóricas, jardines de trazado geométrico y galerías decoradas con frescos que evocaban escenas mitológicas y bíblicas. El espacio ya no respondía únicamente a la lógica militar, sino a la necesidad de proyectar magnificencia y cultura. Quien entraba en el Palacio de los Pimentel entendía que estaba en presencia de una de las casas más poderosas del reino. En este período destacó especialmente Antonio Alonso Pimentel, sexto conde de Benavente y primer conde duque, su cercanía a la corte de los reyes católicos, y más tarde a la de Carlos V, lo situó como un actor fundamental en la política imperial. Participó en campañas militares en Italia y en Flandes, y fue testigo de la coronación imperial en Aquisgrán. Su papel no fue únicamente el de guerrero, también actuó como consejero, embajador y mediador en un tiempo en que la diplomacia era tan decisiva como las armas. El servicio de los Pimentel a la monarquía no se limitó al ámbito bélico. También ocuparon puestos clave en la administración. Varios miembros del linaje fueron virreyes en Nápoles y Sicilia, gobernadores en territorios estratégicos y embajadores en las cortes europeas. Estos cargos no solo reforzaban su cercanía al poder real, sino que además les permitían tejer una red de contactos internacionales que aumentaba su prestigio. El apellido Benavente resonaba tanto en los pasillos del Alcázar de Madrid como en los salones de Roma, Bruselas o Viena. Mientras tanto, en Castilla, el patronazgo cultural de los Pimentel alcanzaba niveles extraordinarios. La biblioteca de Benavente, cuidadosamente ampliada, contenía manuscritos únicos y primeras ediciones de los clásicos. Humanistas como Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana, encontraron eco en este ambiente de saber. La familia encargaba retablos a los mejores escultores, financiaba coros en monasterios y promovía obras de caridad que consolidaban su imagen de nobles ilustrados y piadosos. El matrimonio como estrategia política siguió siendo una herramienta esencial. La unión con la Casa de Osuna, consolidada en el siglo XVII, fue el resultado de siglos de cálculo. Con ella se fusionaban dos de las casas más influyentes de Castilla, creando un bloque de poder difícil de igualar. Esta alianza no solo amplió el patrimonio territorial de los Pimentel, sino que también les otorgó mayor protagonismo en la corte de los Austrias. La acumulación de títulos y señoríos resultaba impresionante. Condados, ducados, marquesados que abarcaban desde Zamora hasta Andalucía, pasando por extensas posesiones en Italia. La villa de Benavente experimentó entonces una auténtica edad dorada. Bajo el mecenazgo de los condes duques se celebraban justas, corridas de toros, procesiones religiosas y fiestas teatrales. El pueblo se convertía en escenario donde se escenificaba la grandeza del linaje. Los cronistas de la época describen los desfiles de caballeros vestidos con armaduras bruñidas, los arcos triunfales levantados en honor a los reyes en sus visitas y los fuegos artificiales que iluminaban las noches estivales. Todo ello servía para reforzar la relación simbiótica entre señores y vasallos, entre nobleza y comunidad. El prestigio de los Pimentel alcanzó su punto culminante en el tránsito del siglo XVI al XVII. Mientras España extendía su imperio por América y Europa, los condes duques se mantenían en el círculo más estrecho de los Austrias. Sus retratos, pintados por maestros de la época, muestran figuras solemnes, ataviadas con armaduras de gala o con ricas vestiduras bordadas en oro, símbolos de un poder que parecía inquebrantable. Sin embargo, esta grandeza también exigía un precio. Mantener palacios, bibliotecas, ejércitos privados y un tren de vida cortesano requería enormes sumas de dinero.
Los ingresos provenientes de las rentas agrícolas y los señoríos ya no bastaban. Muchos nobles, entre ellos los Pimentel, comenzaron a endeudarse con banqueros genoveses y flamencos, hipotecando sus tierras y comprometiendo sus patrimonios. Esta tensión financiera, aunque oculta tras el brillo de la ostentación, sería una de las semillas de la futura decadencia. El esplendor cultural, sin embargo, continuaba. Los Pimentel no dejaron de encargar obras de arte que hoy forman parte del patrimonio artístico español. Pintores manieristas y barrocos, escultores y arquitectos dejaron huella en iglesias y conventos financiados por la familia. La capilla mayor de la iglesia de San Juan del Mercado en Benavente, con su espléndido retablo, es un ejemplo de esa inversión en lo sagrado como proyección de poder. A nivel político, los condes duques de Benavente participaron en las grandes decisiones del imperio. Fueron testigos de la firma de la paz de Cateau Cambresis, de las tensiones con Inglaterra tras la derrota de la Armada, de las rebeliones en Flandes y de la batalla de Lepanto, siempre en un segundo plano, pero siempre presentes, como piezas imprescindibles de un engranaje que sostenía la monarquía más vasta de su tiempo. El linaje alcanzó también un grado notable de sofisticación en su vida cotidiana. La correspondencia conservada en archivos revela la preocupación por la educación de los herederos, enviados a universidades en Salamanca o Alcalá de Henares, donde recibían formación en latín, derecho y teología. Las hijas eran educadas en conventos prestigiosos, aprendiendo no solo labores y devoción, sino también música, poesía y pintura. La cultura era, en este sentido, una marca de identidad familiar, un elemento diferenciador frente a la mera riqueza material. Al mismo tiempo, el ceremonial cortesano exigía presencia constante en Madrid, donde el Alcázar Real y más tarde el Palacio del Buen Retiro se convirtieron en escenarios de intrigas y ostentación. Los Pimentel debían mantener allí residencias, participar en recepciones, bailes y consejos, y asegurarse de que su voz fuera escuchada en los círculos de poder. El viaje entre Benavente y Madrid se hacía con frecuencia, y cada desplazamiento era una demostración pública de grandeza. Largas caravanas de carruajes, escoltas armados y séquitos de criados que atravesaban las llanuras castellanas. La grandeza de los condes duques no estaba exenta de rivalidades. Otras casas, como los Mendoza, los Guzmán o los Enríquez, competían por el favor real y por la primacía en la jerarquía nobiliaria. Cada matrimonio, cada nombramiento, cada concesión real era motivo de disputas y tensiones. Sin embargo, los Pimentel supieron mantener un equilibrio que les permitió conservar un lugar privilegiado. En el siglo XVII, el título de conde duque de Benavente se consolidó como uno de los más prestigiosos de España. La familia ya no era solo una de las grandes casas de Castilla. Era un símbolo de continuidad, de poder y de cultura. En los salones del Palacio de Benavente se hablaba de política imperial. Se recitaban versos de Garcilaso y se escuchaban composiciones polifónicas interpretadas por coros traídos de Italia. Era un universo donde la política y el arte se confundían, donde la grandeza se vivía como un espectáculo permanente. Y sin embargo, en medio de este esplendor, comenzaban a percibirse las primeras grietas. La dependencia de los créditos, la presión de los gastos cortesanos y el progresivo agotamiento de las rentas señoriales eran señales de advertencia. La grandeza tenía un precio. Y los Pimentel, como tantas otras casas de su tiempo, estaban a punto de descubrirlo. Así concluía la era dorada de los condes duques de Benavente. Un tiempo de gloria, de esplendor artístico
y de influencia política sin parangón. Pero como la luz que precede a la sombra, este brillo anticipaba ya las dificultades que vendrían. ¿Podría la familia sostener ese nivel de magnificencia frente a los cambios económicos y políticos que se avecinaban? ¿O estaba destinada a ser devorada por el mismo poder que la había elevado? La magnificencia alcanzada por los condes duques de Benavente durante su era dorada no podía sostenerse sin sombras. En los salones iluminados por candelabros venecianos, tras los tapices flamencos que ocultaban muros de piedra, se gestaban también intrigas, tensiones y conflictos que acabarían marcando la trayectoria del linaje. La grandeza, como tantas veces en la historia de la nobleza española, llevaba consigo el germen de la fragilidad. El primer gran enemigo de los Pimentel fue la economía. El fastuoso tren de vida cortesano, los gastos en palacios, fiestas y patronazgos culturales superaban con creces las rentas procedentes de sus vastos señoríos. La economía castellana del siglo XVII entraba en crisis. Las cosechas fallaban, la plata americana se drenaba hacia banqueros extranjeros y los impuestos reales se multiplicaban. Mantener un séquito de criados, caballos de guerra y residencias tanto en Benavente como en Madrid exigía cantidades de dinero imposibles de sostener sin recurrir al crédito. Los préstamos de banqueros genoveses y flamencos se convirtieron en la norma, y la familia comenzó a hipotecar tierras y a comprometer el futuro de sus herederos. Lo que en apariencia era esplendor, en la realidad era un equilibrio inestable que se inclinaba hacia la ruina. El segundo frente fue el de las rivalidades nobiliarias. En la corte de los Austrias, la competencia entre casas como los Mendoza, los Guzmán o los Enríquez se traducía en enfrentamientos constantes por honores, títulos y mercedes reales. Los Pimentel, aunque bien situados, se vieron envueltos en pleitos interminables en la Chancillería de Valladolid y en el Consejo de Castilla. Disputas por herencias, demandas por derechos de vasallaje, conflictos por el uso de tierras comunales. Todo ello ocupaba recursos, tiempo y prestigio. La imagen de unidad familiar se quebraba con frecuencia en luchas internas, en las que hermanos y primos se enfrentaban por la primacía en el reparto de poder. Otro aspecto oscuro fue la política matrimonial. Lo que en tiempos anteriores había sido una herramienta eficaz para consolidar poder, en ocasiones derivaba en alianzas forzadas y en matrimonios infelices. Las jóvenes Pimentel eran entregadas a linajes poderosos como moneda de cambio, sin posibilidad de elegir. Algunas cartas privadas conservadas en archivos revelan la melancolía y el desencanto de mujeres que, encerradas en palacios lejanos, lamentaban el destino impuesto por sus padres. Las uniones estratégicas aseguraban territorios, pero no siempre aseguraban armonía familiar. En el terreno político, los Pimentel se vieron envueltos en conflictos cortesanos que podían cambiar su destino de un día para otro. El ejemplo más claro se produjo en tiempos del conde duque de Olivares, valido de Felipe el IV. El favoritismo del monarca hacia este poderoso ministro desplazó a muchas casas nobiliarias tradicionales, entre ellas la de Benavente. La familia perdió influencia en ciertos consejos y se vio marginada en decisiones clave. En la corte, estar cerca o lejos del favor real era cuestión de supervivencia. Un mal gesto, un comentario inoportuno, una rivalidad mal gestionada podían significar la ruina. La crisis política de Castilla en el siglo XVII no hizo sino agravar estas tensiones. Las revueltas en Cataluña, la secesión de Portugal, las derrotas militares frente a Francia y Holanda golpeaban la imagen del imperio.
Los nobles eran llamados a contribuir con hombres y dinero para sostener la maquinaria bélica, y los Pimentel, como tantos otros, se vieron obligados a endeudarse aún más para cumplir con sus obligaciones. Lo que antaño era símbolo de orgullo, la lealtad a la corona, se transformaba ahora en una carga insoportable. Los conflictos también se trasladaban al ámbito local. En Benavente y en sus señoríos, los vasallos comenzaron a mostrar signos de descontento. Los impuestos señoriales, la obligación de trabajar en tierras del conde-duque y las cargas militares provocaron tensiones con campesinos y artesanos. Hubo motines, protestas y hasta procesos judiciales en los que las comunidades locales reclamaban un trato más justo. El esplendor del palacio contrastaba con la miseria de los pueblos circundantes, y la fractura social se hacía cada vez más visible. En el ámbito personal, la sombra de la melancolía acompañaba a varios miembros de la familia. Las crónicas hablan de condes duques aquejados de enfermedades nerviosas, de soledades prolongadas y de obsesiones religiosas. El peso de la responsabilidad, las deudas y la presión por mantener el honor de la casa generaban un clima de ansiedad que se transmitía de generación en generación. La grandeza tenía un precio psicológico que rara vez se mencionaba en público, pero que dejaba huella en la intimidad de los palacios. No faltaron tampoco los escándalos. En la correspondencia de la época se mencionan casos de amantes ocultos, hijos ilegítimos y pleitos por reconocimiento de descendencia. Aunque la nobleza estaba acostumbrada a estas situaciones, cada rumor debilitaba la imagen de la familia y alimentaba la murmuración en la corte. Los enemigos políticos aprovechaban cualquier tropiezo para minar su prestigio. Uno de los episodios más significativos del lado oscuro de los Pimentel se produjo en el tránsito al siglo XVIII. Con la llegada de los Borbones tras la Guerra de Sucesión, las reglas del juego cambiaron. Felipe V, primer monarca de la nueva dinastía, redujo el poder de la alta nobleza en favor de una monarquía más centralizada. Muchos linajes que habían brillado bajo los Austrias, entre ellos los condes duques de Benavente, vieron cómo sus privilegios eran recortados. Algunos cargos dejaron de ser hereditarios. Las rentas de ciertos señoríos fueron absorbidas por la corona, y la presencia en la corte se volvió más ceremonial que política. La casa Pimentel, habituada a un protagonismo real, comenzó a sentir el peso de la irrelevancia. El siglo XVIII fue, en este sentido, un tiempo ambiguo. Por un lado, los Pimentel conservaron su título y sus propiedades, siguieron siendo reconocidos como grandes de España y mantuvieron su palacio como centro de prestigio. Por otro lado, la deuda acumulada, la pérdida de influencia política y la competencia de nuevos linajes cortesanos debilitaban su posición. La grandeza se convertía en una máscara que ocultaba un poder real cada vez más limitado. La sombra de la decadencia, sin embargo, no borraba del todo su prestigio cultural. La familia continuaba apoyando a artistas y escritores, conservaba su biblioteca y mantenía viva la tradición de mecenazgo. Pero en los pasillos del Palacio de Benavente, entre retratos que miraban con solemnidad, comenzaba a resonar la pregunta que nadie quería pronunciar en voz alta. ¿Podrá este linaje resistir el paso del tiempo? ¿O está condenado a ser devorado por las mismas contradicciones que lo hicieron grande? El esplendor que durante siglos había acompañado a los condes duques de Benavente comenzó a desmoronarse en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Las grietas que se habían insinuado en la era dorada se transformaron en abismos imposibles de ocultar. La familia, símbolo de poder y magnificencia en Castilla, se enfrentaba ahora a un proceso lento pero inexorable de declive. El primer factor determinante fue la economía.
Las deudas acumuladas durante generaciones, sumadas a la progresiva pérdida de rentas agrícolas, colocaron a los Pimentel en una situación insostenible. Las reformas borbónicas, que centralizaron la administración del reino, privaron a los grandes linajes de parte de sus antiguos privilegios fiscales y jurisdiccionales. Los ingresos provenientes de los señoríos ya no alcanzaban para sostener el fastuoso tren de vida cortesano. Mantener el Palacio de Benavente, con sus extensos jardines, sus bibliotecas y su numeroso personal de servicio, se convirtió en un desafío constante. La familia se vio obligada a vender joyas, tierras e incluso manuscritos valiosos para hacer frente a sus acreedores. Cada venta era vivida como una humillación, como un recordatorio de que la grandeza de antaño se desmoronaba poco a poco. El segundo golpe llegó con los cambios políticos. La Guerra de Sucesión, que a comienzos del siglo XVIII enfrentó a partidarios de Austrias y Borbones, había dejado ya a la familia en una posición delicada. Bajo los nuevos monarcas, la alta nobleza fue reducida a un papel más ceremonial que efectivo. Los Pimentel conservaron su título, pero perdieron influencia real en el gobierno. El conde-duque se convertía en un actor secundario en una corte donde los ministros ilustrados y los funcionarios profesionales ganaban terreno. La antigua grandeza se transformaba en un eco, en un recuerdo cada vez más lejano. La llegada de la Ilustración en España supuso otro reto. Mientras algunos miembros del linaje intentaron adaptarse, patrocinando academias o fomentando reformas educativas, la estructura misma de la nobleza hereditaria entraba en crisis. Los ideales de razón, igualdad y utilidad pública chocaban con la imagen de una aristocracia que mantenía sus privilegios por nacimiento. Los Pimentel, que durante siglos habían sido sinónimo de mecenazgo cultural, se veían ahora superados por nuevas élites intelectuales y burguesas que reclamaban protagonismo. El Palacio de Benavente, antaño joya del Renacimiento castellano, comenzó a deteriorarse. El esplendor de sus salones, que habían acogido a reyes y embajadores, se apagaba en habitaciones vacías y galerías sin mantenimiento. La falta de recursos para conservar la edificación aceleró su decadencia. Algunos cronistas de la época describen con melancolía cómo los jardines se llenaban de maleza y cómo los tapices se deshilachaban sin que nadie pudiera remediarlo. El edificio, que había sido símbolo de poder, se transformaba en metáfora de un linaje en declive. El golpe definitivo llegó con la invasión napoleónica. En el año 1808, las tropas francesas ocuparon amplias zonas de Castilla. El Palacio de Benavente fue saqueado y utilizado como cuartel, sufriendo daños irreparables. Bibliotecas, archivos y obras de arte fueron destruidos o dispersados. Lo que no habían consumido las deudas ni las reformas borbónicas, lo destruyó la guerra. Para la familia, fue un trauma que marcó el final de una era. El palacio jamás recuperó su esplendor y la casa Pimentel jamás volvió a ser la misma. Tras la Guerra de la Independencia, España entró en un siglo XIX convulso, marcado por inestabilidad política, guerras carlistas y revoluciones liberales. En este nuevo contexto, la vieja aristocracia feudal tenía poco espacio. Los Pimentel, como tantos otros linajes, vieron cómo su poder territorial se erosionaba con las desamortizaciones, que expropiaron tierras y propiedades vinculadas a la nobleza y a la iglesia. Lo que durante siglos había sido fuente de riqueza y prestigio, desaparecía en subastas públicas, transferido a manos de una nueva burguesía agraria y comercial. La familia trató de resistir mediante alianzas matrimoniales, buscando fortalecer su posición con linajes que aún conservaban riqueza.
pero ya nada era igual. El título de conde duque de Benavente seguía existiendo, pero su peso político se había reducido a un valor meramente honorífico. Los descendientes de aquel linaje, que en otro tiempo habían acompañado a los Austrias en las campañas de Flandes, o que habían negociado en Roma y Viena, ahora eran figuras decorativas en una España que avanzaba hacia un nuevo orden social y económico. La memoria de grandeza sobrevivía en retratos, escudos y genealogías, pero la realidad cotidiana hablaba de estrecheces. Las residencias urbanas en Madrid reemplazaron al viejo palacio como centro de vida familiar. Los nuevos condes duques frecuentaban teatros, cafés y salones ilustrados, intentando adaptarse a una sociedad cambiante. Pero en su mirada se adivinaba la nostalgia de tiempos pasados, cuando el apellido Pimentel abría todas las puertas y su sola mención evocaba respeto y temor. El declive no fue solo económico o político, también fue cultural. La biblioteca de Benavente, que había sido orgullo de la familia, sufrió pérdidas irreparables. Muchos manuscritos desaparecieron en la guerra. Otros fueron vendidos a coleccionistas extranjeros. La dispersión de este tesoro intelectual simbolizaba la imposibilidad de retener un patrimonio que había sido construido con tanto esmero durante siglos. Al llegar la segunda mitad del siglo XIX, la casa de Benavente ya no era lo que había sido. El título quedó finalmente vinculado a la casa de Osuna a través de herencias y enlaces matrimoniales, integrándose en un entramado nobiliario más amplio. La individualidad de los Pimentel se disolvía en otras genealogías, perdiendo protagonismo propio. La caída de los condes duques de Benavente no fue un derrumbe abrupto, sino un lento desangramiento. Como un tapiz que se deshila hilo a hilo, la grandeza fue cediendo paso a la fragilidad. En los archivos, en los restos del palacio y en las memorias de sus descendientes, quedó la huella de lo que un día fue la familia más poderosa de Castilla. Y sin embargo, su declive plantea una pregunta inevitable. ¿Es posible para cualquier linaje escapar al ciclo de esplendor y ruina que la historia parece imponer a todas las dinastías? El ocaso de los condes duques de Benavente no significó el olvido absoluto. Aunque el linaje Pimentel, como entidad independiente, se extinguió entre alianzas matrimoniales y fusiones con otras casas nobiliarias, su huella ha perdurado en múltiples formas. En la memoria histórica, en los restos arquitectónicos, en el patrimonio artístico disperso y en la herencia cultural que aún palpita en Castilla. El Palacio de Benavente, arrasado por la invasión napoleónica y reducido después a ruinas, se convirtió en símbolo de un esplendor perdido. De aquella residencia renacentista que acogió a reyes y embajadores, apenas quedan hoy algunos restos integrados en la vida urbana de la villa. Sin embargo, la evocación de su grandeza aún se percibe en las crónicas, en los grabados antiguos y en la tradición oral de la región. Cada piedra caída recuerda no solo la fragilidad del poder, sino también la capacidad de la memoria para resistir al tiempo. El patrocinio cultural de los Pimentel dejó huellas imborrables. Muchos de los manuscritos que formaron parte de su biblioteca acabaron en colecciones nacionales e internacionales y siguen siendo objeto de estudio para historiadores y filólogos. Los retablos, esculturas y obras de arte financiados por la familia aún adornan iglesias de Benavente y de otras localidades de sus antiguos dominios. Allí, en los dorados que iluminan los altares, resuena todavía el eco de una nobleza que quiso perpetuarse a través de la belleza y de la fe. Su herencia política también es relevante. Como grandes de España, los Pimentel fueron testigos y protagonistas de algunos de los capítulos más decisivos de la historia peninsular.
Desde las luchas dinásticas de la Baja Edad Media hasta la expansión imperial bajo los Austrias y las reformas borbónicas. Sus nombres aparecen en documentos de tratados internacionales, en campañas militares y en consejos de Estado. Aunque hoy ya no ejerzan influencia directa, su recuerdo forma parte de la narrativa de cómo se construyó y se sostuvo la monarquía hispánica. En el terreno social, el legado de los Pimentel es más ambiguo. Por un lado, fueron señores que impusieron cargas y tributos a sus vasallos, participando en una estructura feudal que limitaba las libertades campesinas. Por otro, ejercieron un papel de cohesión, organizando fiestas, procesiones y celebraciones que aún forman parte del imaginario colectivo de Benavente. La identidad local, en buena medida, se forjó en torno a la presencia de sus condes duques, para bien y para mal. El declive de la familia, integrado finalmente en la Casa de Osuna, sirve además como advertencia histórica. Ninguna grandeza es eterna. La riqueza, el poder y el prestigio cultural pueden desmoronarse cuando se enfrentan a transformaciones económicas, políticas y sociales. Lo que los Pimentel construyeron durante siglos se evaporó en unas pocas generaciones, arrastrado por guerras, deudas y cambios estructurales. Y sin embargo, la memoria de su nombre sobrevive, como sobrevive el recuerdo de todas las dinastías que marcaron una época. El legado simbólico es quizá el más poderoso. Los Pimentel representan la esencia de una nobleza que fue capaz de lo mejor y de lo peor, de financiar bibliotecas que alimentaron el saber, pero también de sostener un sistema feudal que limitaba oportunidades, de embellecer palacios e iglesias, pero también de cargar deudas que hipotecaban el futuro. En ellos se refleja la contradicción de la aristocracia española: grandeza y fragilidad, esplendor y caída, memoria y olvido. Hoy, cuando se recorren las calles de Benavente o se contemplan los restos de su antiguo castillo, es imposible no preguntarse: ¿qué queda realmente de aquella dinastía? Queda el recuerdo. Queda la historia escrita en documentos y en piedras. Queda el eco de un apellido que un día hizo temblar salones cortesanos. Y queda también la lección de que la historia de la nobleza no es solo una sucesión de glorias, sino un espejo en el que podemos leer los ciclos inevitables de la condición humana. El nombre Pimentel, absorbido por genealogías más amplias, sigue apareciendo en los archivos, en los blasones y en los estudios de historia nobiliaria. Pero más allá del linaje concreto, lo que permanece es la conciencia de que su existencia fue parte esencial de la construcción de España. La villa de Benavente, el título de conde duque, las alianzas con Osuna, los manuscritos dispersos en bibliotecas extranjeras, todo ello constituye un mosaico de memoria. Al cerrar este relato, la figura de los condes duques de Benavente se alza como una parábola. Nos habla de la capacidad humana de soñar con la eternidad y de la certeza histórica de que toda grandeza es efímera. Nos recuerda que detrás de cada título hay personas de carne y hueso, con ambiciones, miedos y contradicciones. Y nos invita, finalmente, a reflexionar sobre el poder mismo. ¿Es el poder un legado perdurable o solo un espejismo que se disuelve con el paso del tiempo?